Vamos a iniciar la clase. Buenos días, doctor. Buenos días. Vamos a continuar entonces en el tema que dejamos anteayer. Estamos hablando sobre el sistema nervioso autónomo. Hemos visto la estimulación tanto simpática como parasimpática en los diferentes órganos. Y ahora hablaremos de este componente del sistema simpático, que es la médula suprarrenal. Recuerdan que hay una neurona preganglionar que, saliendo desde el asta intermedio lateral de la médula, se dirige directamente hacia la médula suprarrenal, a la glándula suprarrenal. La glándula está compuesta por una corteza y una médula. En la médula suprarrenal es donde se van a secretar los dos neurotransmisores simpáticos, que son la adrenalina y la noradrenalina. En especial, se libera, cuando hay una estimulación simpática, se libera una gran cantidad de adrenalina, más que noradrenalina. Un 80% de la producción de la médula suprarrenal es adrenalina y un 20% de noradrenalina. Recuerden que la noradrenalina, en cambio, es exclusiva del sistema simpático en las neuronas postganglionares del simpático que van a llegar hasta los órganos. Entonces, la adrenalina que llega a los diferentes órganos no es secretada por las neuronas postganglionares del simpático, sino por la médula suprarrenal. Ahora, esta adrenalina y esta noradrenalina que se sintetiza en la médula suprarrenal sale directamente a la circulación, y desde la circulación se distribuye hacia todos los tejidos del cuerpo. Por eso es que cuando hay una estimulación simpática, todo el organismo recibe adrenalina y noradrenalina. Cuando estamos en estrés, bajo la acción del simpático, todos nuestros órganos están bajo la estimulación de la adrenalina y la noradrenalina. En algunos órganos, la adrenalina y la noradrenalina van a producir excitación, como hemos visto ya en la anterior clase, y en otros van a producir inhibición, ¿no? Bien, ahora, una característica adicional de la adrenalina y la noradrenalina que se secreta se segrega en la médula suprarrenal es que puede durar de 5 a 10 veces más que la adrenalina o que la noradrenalina que se segrega en las terminaciones postganglionales del sistema simpático. Vean, estos efectos pueden durar mucho más tiempo, ser más sostenidos, y por otro lado, estos van a desaparecer recién en un plazo de 2 a 4 minutos. Esto se debe a que, aunque la noradrenalina y la adrenalina también son metabolizados por la metiltransferasa, por la monoamino oxidasa y la catecol o metiltransferasa, las dos enzimas que metabolizan las catecolaminas, la monoamino oxidasa y la catecol o metiltransferasa. Esas dos son las que metabolizan las catecolaminas, a la adrenalina, a la noradrenalina, incluso a la dopamina. Bien, entonces son las mismas enzimas. Lo que pasa es que estas enzimas están distribuidas en los tejidos, y mientras la adrenalina y la noradrenalina no llegan al tejido y no cumplen con su efecto estimulador, no van a metabolizar a la adrenalina y la noradrenalina. Entonces tienen una duración mayor que la noradrenalina de las neuronas postganglionares, que dura, como hemos visto, fracciones de segundo, ¿no? Bien, aquí podemos observar cómo desde el asta intermedio lateral abandona la fibra simpática a la médula junto con las neuronas del asta anterior, con las motoneuronas, llega hasta la médula suprarrenal, la médula de la
glándula suprarrenal, y aquí va a actuar secretando acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre estas pequeñas neuronas que están en la médula, y estas neuronas son las que van a, en última instancia, sintetizar y segregar la adrenalina y la noradrenalina, que se dirigen hacia la circulación y van a ir hacia los vasos sanguíneos, hacia el tejido, hacia los tejidos, para producir sus efectos simpáticos. Una aclaración: adrenalina es sinónimo de epinefrina. Cuando ustedes escuchen o lean epinefrina, se está refiriendo a la adrenalina. También van a escuchar o leer norepinefrina. Entonces es sinónimo de noradrenalina. No son sustancias diferentes. La epinefrina no es diferente a la adrenalina, ni la norepinefrina diferente a la noradrenalina, solo que tienen nominaciones diferentes por los autores, por el idioma, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa característica. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre los efectos de la adrenalina y la noradrenalina? Aunque las dos sustancias, los dos neurotransmisores, las dos catecolaminas, noradrenalina y adrenalina, actúan sobre los mismos receptores alfa, receptores beta adrenérgicos. Hay ciertas diferencias entre estos dos neurotransmisores. La adrenalina tiene una mayor activación cardíaca que la noradrenalina. En realidad, quien estimula con mayor potencia al corazón, tanto al nódulo sinusal como al músculo cardíaco, es la adrenalina. La noradrenalina también actúa, pero en menor grado. En cambio, la adrenalina tiene menor efecto sobre los vasos sanguíneos, sobre el músculo liso del vaso sanguíneo. La noradrenalina, en cambio, tiene una potente acción sobre el músculo liso del vaso sanguíneo, causando una vasoconstricción. De hecho, la vasoconstricción es potente, inmediata y sostenida. La vasoconstricción que produce la noradrenalina a nivel del músculo liso de los vasos sanguíneos. Por otro lado, en el metabolismo también la adrenalina ejerce un efecto metabólico de 5 a 10 veces más que la noradrenalina. Esto se debe a que cuando estamos en estrés, cuando estamos en gran actividad física, cuando estamos en competición, cuando estamos predispuestos a defendernos o a huir de los peligros de una situación que ponga en riesgo nuestra integridad física, o estamos atravesando una situación de riesgo, ya sea riesgo psicológico, riesgo físico, o también cuando estamos durante procesos patológicos, hay una mayor secreción de adrenalina, y esta adrenalina produce un incremento del metabolismo, ¿no? El metabolismo celular en general. Bien, ahora, tanto el simpático como el parasimpático funcionan en base de reflejos. Estos reflejos son, como hemos visto, estímulos sensitivos que se originan en un receptor sensitivo, se transmiten a través de las vías sensitivas, llegan al sistema nervioso central, llegan a la médula espinal, y pueden haber conexiones con otras estructuras también del sistema nervioso central, pero luego hay una respuesta, y esta respuesta es una respuesta motora. Esta respuesta motora a los estímulos autonómicos, es decir, cuando interviene el sistema nervioso autónomo, esta respuesta motora generalmente puede ser la estimulación o la inhibición también de un órgano,
puede estimular o inhibir un vaso sanguíneo, puede estimular o inhibir una porción del sistema digestivo. También la respuesta no solamente va a ser a nivel de los músculos lisos, ya sea de los vasos o de los órganos del digestivo o del sistema urinario, sino también puede ser a nivel de una glándula, puede aumentar o inhibir la secreción de una glándula, ¿no? Porque hemos visto que el autónomo actúa sobre el músculo liso de los diferentes órganos, pero también actúa sobre las glándulas, aumentando o disminuyendo su secreción. En este caso, un reflejo parasimpático va a aumentar la secreción de una glándula en particular, ¿no? Bien, ahora, vean, hay algunos reflejos autónomos cardiovasculares que los vamos a nombrar aquí porque después, en la próxima unidad, cuando ya veamos el sistema cardiocirculatorio, el sistema cardíaco y luego el sistema circulatorio, vamos a ver y vamos a estudiar en detalle estos reflejos. Pero vean ahí el reflejo varoreceptor. Nosotros tenemos los varoreceptores que están a nivel de la carótida y de la aorta. Cuando hay un cambio en la presión arterial, cuando disminuye o aumenta la presión, entonces las arterias que primero sienten estos cambios son la aorta a nivel del callado y también la carótida a nivel de la bifurcación de la carótida. Ahí tenemos receptores sensitivos, mecánicos, mecanorreceptores, que lo que hacen es percibir esos cambios en la presión arterial. Inmediatamente estos cambios son transmitidos a través de el nervio simpático correspondiente o el nervio sensitivo hasta el bulbo raquídeo, hasta el hipotálamo, y desde ahí vuelve una respuesta simpática. Si aumenta la presión arterial, la respuesta puede ser una vasodilatación para que la presión disminuya. Si disminuye la presión arterial, la respuesta simpática puede ser una vasoconstricción para que la presión suba y vuelva a su nivel de normalidad. ¿Ya? Bien, entonces, hay diferentes reflejos autónomos y diferentes reflejos autónomos cardiovasculares, ¿no? En algunos casos también estos reflejos pueden excitar al parasimpático para que haya un descenso de la presión hasta la normalidad. Excitan al parasimpático, además del simpático. ¿Para qué? Para que el parasimpático disminuya la frecuencia cardíaca. El parasimpático no actúa sobre los vasos, pero sí actúa sobre el nódulo sinusal, y el parasimpático también empieza a disminuir la frecuencia cardíaca, dependiendo de si la presión arterial sube o la presión arterial baja, ¿no? Bien. Un segundito, por favor. ¿Ya? Bien, también tenemos reflejos autónomos digestivos, ¿no? Vean, el olor o el sabor de las comidas ponen en marcha numerosas señales sensitivas que van desde la nariz, desde los receptores, los quimiorreceptores que están en la nariz, o en el caso del sabor, los quimiorreceptores que están en la lengua, y
estos estímulos van hasta los núcleos salivales del glosofaringio y del vago para activar señales parasimpáticas que se dirijan ya sea a las glándulas submaxilares o a la parótida o a las glándulas mucosas que están en la pared de la boca para producir una secreción, una abundante secreción de saliva. Y no solamente estas señales parasimpáticas llegan a las glándulas a parótida submaxilar y maxilares mucosas que están, perdón, glándulas mucosas que están en la pared de la boca, sino también hacia el esófago, hacia el estómago y producen una abundante secreción. Todo este mecanismo, ¿no? Permite entonces preparar al tubo digestivo para la alimentación, ¿no? Para la boca, para la masticación, para la deglución, para el transporte de las sustancias por el esófago hasta el estómago, y en el estómago además la secreción propia del estómago que ya empieza a intervenir en la digestión los alimentos, ¿no? También cuando las heces llegan al recto, por ejemplo, inmediatamente envían señales parasimpáticas, el recto tiene receptores sensitivos, mecanorreceptores, que van a enviar a través del parasimpático señales sensitivas hacia el sistema nervioso central, hacia la médula espinal, entonces despiertan el deseo de la defecación y vuelven a través del propio parasimpático señales motoras, ¿no? Que estimulan los movimientos peristálticos para que se produzca la defecación a nivel del recto. ¿Ven? Entonces, son solo ejemplos de algunos reflejos digestivos. Hay muchísimos reflejos digestivos que los vamos a ir viendo cuando veamos sistema digestivo. Hay otros reflejos autónomos, también el reflejo urinario, que es muy parecido al reflejo de la defecación, pero en vez de producirse en el recto, se produce en la vejiga urinaria. Hay reflejos sexuales, cuando se despierta el instinto sexual a través de los estímulos sexuales, diferentes zonas del cuerpo son erógenas, despiertan estímulos sexuales, también estos se transmiten hacia nivel central y vuelven como reflejos, tanto simpáticos como parasimpáticos, para producir erección, eyaculación, es decir, varios de los componentes del acto sexual en el varón y en la mujer. También hay la regulación de la secreción pancreática, cómo se regula la secreción pancreática, llegan los alimentos al duodeno y arrancan reflejos autónomos que hacen que el páncreas aumente su secreción y vierta su secreción hacia los canalículos, los acinos, y desde los canalículos hacia el conducto pancreático, y que llegue la secreción pancreática abundante para la digestión de los alimentos. Lo mismo podríamos decir, reflejos parasimpáticos que estimulan el vaciamiento de la vesícula biliar o la excreción de la orina, con el reflejo urinario, el reflejo de micción, de sudoración. Entonces, ven, hay muchos reflejos autónomos que se producen durante todas las actividades de la vida diaria y por los diferentes órganos. Entonces, el sistema autónomo siempre está controlando la vida vegetativa. Ahora, vean, el simpático tiene una característica que le es propia. El simpático es capaz de estimular un órgano en particular a través de las neuronas postganglionares de todo el sistema simpático, ¿no? Puede estimular un órgano, puede solamente estimular los vasos con la secreción de noradrenalina de las terminaciones postganglionares. Puede estimular los bronquios, disminuyendo la secreción bronquial, disminuyendo la contracción del músculo bronquial. Entonces, el simpático tiene esa característica.
Pero además, el simpático tiene la característica de poder descargar una estimulación masiva y producir también una respuesta total de todo el organismo. Esa descarga masiva, entonces, se da a través de todos los componentes del simpático. Un estímulo muy potente, por ejemplo, si nos vemos en riesgo o tenemos que correr, nos tiramos a la piscina y tenemos que nadar, fíjense, todo el sistema simpático, todos los componentes del sistema simpático se activan, ¿no? A esto se llama descarga masiva, porque todos los componentes empiezan a descargar, a secretar noradrenalina, adrenalina, en las terminaciones postganglionares y también en la médula suprarrenal. Está la adrenalina y la noradrenalina de la médula suprarrenal circula por todo el organismo, ¿ya? Y el resultado va a ser entonces una reacción también de todo el cuerpo. A esto se conoce como respuesta de alarma o de estrés. Siempre entonces que nuestro sistema simpático se activa con una descarga masiva, entramos en estrés, ¿no? Si tengo que tener una, no sé, una competición, o si estoy andando por la calle de noche y veo que hay gente que probablemente me asalte, me ataque, entonces entro inmediatamente en una descarga masiva y hay una respuesta de alarma o de estrés que me prepara. ¿Para qué? Para que todo mi organismo responda ante el estímulo. Si voy a competir, si tengo que correr y ganar una competición, o si tengo que, no sé, subir unas gradas y llegar ahora, o si tengo que defenderme o huir de un peligro, todos mis órganos tienen que estar listos y preparados para responder a la situación. Los músculos tienen que recibir mayor flujo sanguíneo, el corazón tiene que funcionar más rápidamente, con mayor fuerza, el sistema respiratorio tiene que respirar más rápidamente para transportar, para captar mayor cantidad de oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Por su parte, el sistema digestivo tiene que disminuir su actividad, ¿no? Para priorizar el flujo sanguíneo hacia los músculos, hacia el corazón, hacia el cerebro. El cerebro tiene que mantenerse en una actividad intensa para estar atento a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Fíjense cómo esta descarga masiva y la respuesta de alarma nos predispone para responder frente a los estímulos que producen estrés, ¿no? También entonces el simpático no solamente tiene una descarga masiva, sino también puede haber estas acciones aisladas de órganos en particulares. Generalmente esas descargas aisladas están presentes durante los estímulos que producen los reflejos autonómicos o autónomos. Bien. El parasimpático, en cambio, no tiene la capacidad de producir una respuesta masiva. El parasimpático tiene respuestas específicas, localizadas en cada órgano. Generalmente el parasimpático actúa en función de reflejos cardiovasculares, reflejos que dan lugar a la secreción de glándulas salivales, nasales, glándulas gástricas, en el vaciamiento rectal, en el vaciamiento de la vejiga urinaria, en el vaciamiento de la vesícula biliar. Todos son reflejos que están localizados en un órgano en particular. Entonces, el parasimpático no tiene la capacidad ni la característica como para poder producir una respuesta masiva. Un elemento importante entonces del sistema simpático en esta respuesta masiva es la glándula suprarrenal, la médula suprarrenal, que produce una gran cantidad de adrenalina.
el 80% de la producción de la glándula suprarrenal, de la médula suprarrenal, es adrenalina y solamente un 20% noradrenalina. De hecho, hay una gran producción de noradrenalina igual en todo el organismo, porque todo el simpático, todas las neuronas postganglionares del simpático están produciendo noradrenalina. Entonces, pero vean, este acompañamiento para la respuesta masiva de la adrenalina es esencial. Bien, ahora en el simpático, en el parasimpático también hay asociación entre funciones parasimpáticas afines, ¿ya? Por ejemplo, cuando vemos los alimentos, olemos los alimentos, cuando probamos los alimentos, cuando pensamos incluso en la comida que nos gusta, inmediatamente se activan reflejos parasimpáticos, tanto en la boca como en el estómago, incluso en el páncreas. Hay una secreción, ¿no?, glandular de todo este trayecto del tubo digestivo, en la boca, en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado. Todos los órganos entonces empiezan a secretar e incluso pueden empezar a producir movimientos, ¿no?, movimientos peristálticos, el estómago empieza a moverse, los intestinos también, de solo pensar en la comida, ¿eh? Cuanto más, si un estímulo, ya sea un estímulo químico como el olor o el sabor, activan receptores sensitivos. El simpático puede potentemente actuar en diferentes segmentos, así creando funciones asociadas, ¿no? Una función asociada también que se presenta fisiológicamente desde que nacemos en realidad, es que cuando hay vaciamiento rectal, también hay vaciamiento urinario, es decir, que cuando las personas defecan, también miccionan, orinan, ¿no? Esto es algo fisiológico, que es un reflejo asociado entre el sistema digestivo y el sistema urinario. Y así como estos reflejos, vamos a ver muchos más cuando estemos analizando cada una de estos sistemas, ¿no? Cuando hablemos del sistema digestivo, el sistema cardiocirculatorio, etc. Bien, ahora, ven, la respuesta de alarma o de estrés en el sistema nervioso simpático que produce cuando hay una descarga masiva, ¿no? Vean, inmediatamente hay la descarga masiva, la noradrenalina y la adrenalina, y la noradrenalina en las arterias, la adrenalina en el corazón, en los bronquios, en el hígado, en el páncreas, porque hay receptores adrenérgicos alfa y beta en todas las vísceras, ¿no? En el sistema digestivo. Entonces, hemos dicho que el simpático, por ejemplo, aumenta hasta 10 veces el metabolismo basal. Cuando hay en una respuesta simpática, puede aumentar el metabolismo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una mayor producción de insulina, por ejemplo, una mayor producción o liberación de glucosa desde el hígado, mayor transformación de glucógeno hepático en glucosa. Todas esas acciones, vamos a ver que se producen gracias a esta descarga masiva. Aumenta la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo para activar a los músculos. Este flujo sanguíneo, sin embargo, vamos a ver, cuando veamos circulatorio, vamos a ver los mecanismos por los que aumenta el flujo sanguíneo hacia los músculos, pero disminuye el flujo sanguíneo hacia las vísceras. Disminuye la cantidad de sangre que va hacia el estómago, los intestinos, porque cuando estamos en estrés no necesitamos que nuestro organismo ocupe una cantidad de sangre importante que tenemos en la digestión. Eso puede esperar, después puede venir la digestión. Primero tenemos que huir, defendernos o resolver el estímulo que nos está, que nos está produciendo la descarga simpática, ¿no? Entonces, ven, primero hay
una priorización del flujo sanguíneo para los músculos, para el cerebro, aumenta el metabolismo celular por todo el cuerpo, aumenta la concentración sanguínea de glucosa, hay glucólisis hepática, hay producción de glucosa a partir del glucógeno, tanto hepático como muscular, aumenta la actividad mental, aumenta la velocidad de coagulación sanguínea. ¿Ven? Todos estos mecanismos se ponen en marcha cada vez que entramos en una descarga masiva. Bien, ¿dónde está el control de la función simpática y parasimpática? Aunque el sistema nervioso autónomo funciona en base a estos estímulos que parten del organismo y que no son reflejos conscientes. Nosotros no decidimos parar nuestro corazón o acelerar o disminuir la frecuencia cardíaca, o decidimos que nuestros intestinos dejen de funcionar por un momento, como el sistema muscular. Yo puedo dejar en reposo mis piernas, me echo 2 horas si quiero, y después me levanto y empiezo a correr, ¿ven? Y corro 10 minutos o media hora, o lo que pueda, tenga la capacidad de hacerlo. Ese es un control voluntario, consciente. Por eso se llaman los movimientos voluntarios, los que hacemos con el músculo esquelético, pero con el músculo liso no son movimientos voluntarios, es el sistema autónomo el que controla. Bien, ahora, es autónomo porque no está sujeto a nuestra voluntad, sin embargo no es totalmente autónomo. Vamos a ver que solamente el nódulo sinusal es una estructura autónoma, que no depende de ninguna otra estructura. Funciona solo, tiene un mecanismo de despolarización es propio. En cambio, el simpático y el parasimpático tienen un control desde el bulbo raquídeo, tienen un control desde la protuberancia, tienen un control desde el mesencéfalo, tienen un control desde el hipotálamo. De hecho, el hipotálamo, cuando hay las neuronas que están en el hipotálamo, perciben prácticamente todos los mensajes que se emiten desde los receptores sensitivos que están en el cuerpo y pasan por el hipotálamo de sus estímulos. Y desde aquí, este es un centro de control, que también al hipotálamo se lo conoce como centro de control de la vida vegetativa, ¿no? Desde aquí se pueden activar las funciones de muchos núcleos que están en el mesencéfalo, en el bulbo raquídeo y, primero en la protuberancia anular y en el bulbo raquídeo, a nivel de la formación reticular. Fíjense, en el bulbo raquídeo está el centro respiratorio, en la protuberancia, entre la protuberancia y el bulbo en realidad, está el centro cardiocirculatorio. Hay otro centro respiratorio neumotáxico que está en la parte superior de la protuberancia. Aquí está el núcleo que controla el vaciamiento de la vejiga. Entonces, tenemos muchos núcleos claves e importantes de la vida vegetativa en el tronco del encéfalo. Y desde aquí se controlan la mayor parte de las funciones autónomas. Pero estos núcleos, a su vez, están regulados por el hipotálamo. El hipotálamo es el centro de control de la vida vegetativa. Hasta el hipotálamo llegan entonces de diferente forma muchos de los estímulos que se originan en los órganos, que se originan en los receptores sensitivos que tenemos en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué funciones
autónomas se regulan desde el hipotálamo, desde estos centros nerviosos que están a nivel del bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, las secreciones glandulares del tubo digestivo, el peristaltismo, los movimientos gastrointestinales, la contracción de la vejiga, el vaciamiento de la vejiga para la micción. Es decir, todos estas funciones vegetativas, estas funciones viscerales están controladas por estos centros que a su vez son controlados por el hipotálamo. ¿Vean? Casi todas las señales sensitivas o que son captados por los receptores sensitivos van a llegar hacia el hipotálamo y desde aquí van a ir hacia estos núcleos del tronco del encéfalo. Además, el hipotálamo recibe información desde estos núcleos también. Hay una información de ida y vuelta, una información aferente y una información eferente desde los diferentes núcleos con el hipotálamo y el hipotálamo con el resto de los receptores sensitivos. Entonces, en el hipotálamo también hay centros específicos, neuronas específicas que van a estar ocupadas del cordón del control cardiovascular con los núcleos vulvares. Desde el hipotálamo se va a controlar la temperatura corporal, ¿no? Si aumenta la temperatura en el cuerpo, hay receptores, termorreceptores en el hipotálamo que perciben este aumento de la temperatura. Y entonces, ¿cuál es la respuesta desde el hipotálamo? Bajar el metabolismo, ¿no? Abrir los poros para que la temperatura pueda ser, el calor pueda ser eliminado a través de los poros de la piel. Entonces, hay todas estas funciones del hipotálamo a nivel del control de la temperatura. No solamente si sube la temperatura corporal por una fiebre, si la temperatura del medio ambiente, en el medio ambiente hay 40 grados centígrados, si nuestro cuerpo no sería capaz de regular esa temperatura, también nuestra temperatura corporal llegaría a 40 grados centígrados, como el agua, ¿no? Tenemos un vaso de agua y seguramente estando al medio ambiente, la temperatura del agua va a adquirir la del medio ambiente. Si se enfría el ambiente circular a 5 grados, la temperatura del agua también va a bajar a 5, pero nuestro organismo no baja a 5, se mantiene siempre en 37, gracias a esa regulación del hipotálamo. El aumento o la disminución de la salivación durante la deglución, cuando hablamos, cuando respiramos, ¿ven? Nuestra boca siempre está húmeda, y esa humedad, ¿quién lo determina? La salivación, ¿no? Hay momentos en los que hay mayor salivación y otros momentos en los que hay menor salivación. ¿Quién va a controlar? El hipotálamo. También el hipotálamo es capaz de, con estos centros que están a nivel del bulbo raquídeo, regular la actividad de las glándulas salivales, o aumentar o disminuir la actividad digestiva en general, las secreciones en los diferentes órganos digestivos, desde la saliva, el jugo gástrico, el jugo pancreático, las secreciones intestinales, ¿no? Las secreciones de las glándulas de Brunner, todas las secreciones son reguladas desde el hipotálamo a través de estos núcleos, en coordinación con estos núcleos, o los movimientos intestinales o los movimientos gástricos. Y finalmente la eliminación de la orina también, ¿no? Bien, hasta aquí entonces todo lo que es el sistema simpático y el parasimpático, el sistema nervioso autónomo. Es importante que ustedes repasen todas las características de el funcionamiento del sistema autónomo,
por un lado el simpático y el parasimpático, sus neurotransmisores, sus receptores y su acción sobre los órganos, ¿no? En algunos el simpático es excitador, en otros es inhibidor, en otros el parasimpático es el excitador y en otros el inhibidor, en fin. Entonces, todo esto tiene que ser de un conocimiento básico, o sea, si no conocen el funcionamiento del sistema simpático, muy difícil van a tener muchas dificultades para entender eh, el funcionamiento del organismo en general y de los diferentes órganos y de la comprensión de las enfermedades y finalmente de los tratamientos para las enfermedades. El parasimpático y el simpático están distribuidos por todos los órganos. Bien. Si diríamos, sean, si ustedes opten la especialidad que quieran optar, siempre van a tener encuentro con el simpático y el parasimpático. Bien, ahora hablaremos del flujo sanguíneo cerebral. Con esto vamos a terminar el programa de la unidad de neuro. Vamos a hablar del flujo sanguíneo, el líquido cefalorraquídeo y el metabolismo cerebral. El cerebro es uno de los órganos que mayor flujo sanguíneo tiene. El flujo sanguíneo normal del cerebro de una persona adulta es de 50 a 65 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Vayan recordando estos datos, los vamos a volver a tocar cuando veamos el flujo sanguíneo en general y vamos a comparar el flujo sanguíneo del cerebro con otros órganos. Por ejemplo, fíjense, el cerebro prácticamente en reposo, podríamos decir que tiene un flujo sanguíneo de 50 mililitros por 100 gramos de tejido. Los músculos en reposo tienen un flujo de 4 mililitros por 100 gramos de tejido. ¿Ven la diferencia? La cantidad de flujo sanguíneo que va hacia el cerebro. Ahora, para todo el encéfalo tendríamos un flujo sanguíneo de 750 a 900 mililitros por minuto. Esta cantidad de sangre que va en un minuto hacia el cerebro representa el 15% del gasto cardíaco en reposo. ¿Cuánto es el gasto cardíaco en reposo? Es de 5 litros por minuto. Una persona sana, adulta, normal, un joven como ustedes, tiene ese flujo, ese gasto cardíaco. Es decir, que el corazón, cuando están sentados, echados, sin hacer ninguna actividad física, es capaz de bombear hacia la aorta 5 litros en un minuto. A eso se conoce como gasto cardíaco o volumen minuto también. De todo el gasto cardíaco, entonces, ¿vean? El 15% de toda la sangre que sale en un minuto del corazón se va a ir hacia el cerebro. Ese 15% son estos 750 a 900 mililitros. Desde luego que cuando hay una estimulación simpática, hemos dicho que aumenta la actividad mental, aumenta el flujo sanguíneo hacia el cerebro, hacia los músculos, hacia el corazón. Entonces, esto va a aumentar en la medida en la que aumente también el gasto cardíaco, ¿no? Si aumenta el gasto cardíaco de 5 a 10 litros por minuto, en la misma medida aumentará el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Bien, ahora, ¿cómo se regula el flujo sanguíneo cerebral? En general, todo el flujo sanguíneo del organismo está relacionado con el metabolismo celular. Si un músculo está en reposo, el metabolismo es bajo, el flujo sanguíneo es, digamos, pequeño, ¿no? Si el músculo empieza a entrar en actividad y el metabolismo es alto, el flujo va a incrementarse. O sea, todo depende del metabolismo. Lo mismo sucede en el intestino. Por ejemplo, en ayunas, cuando no hemos comido, el intestino está vacío, no hay
movimientos peristálticos, no hay secreción intestinal para la digestión, o sea, hay movimientos pero muy lentos, una mínima secreción de moco, ¿no? Entonces, el flujo sanguíneo hacia el intestino es pobre. En cambio, cuando nos alimentamos y los alimentos llegan al intestino, el intestino empieza a secretar mucha cantidad de moco, de enzimas y se mueve con intensidad, aumenta el metabolismo. Y para este aumento del metabolismo tiene que aumentar el flujo sanguíneo. Bien, entonces ven, el flujo sanguíneo en todos los órganos está relacionado con el metabolismo celular. En el cerebro no es una excepción, también está directamente relacionado con el metabolismo. Y el cerebro es un órgano que tiene una particularidad. Las neuronas casi no descansan. A pesar de que estemos durmiendo, nuestras neuronas siguen trabajando. Se ve, por ejemplo, cuando hacemos un electrocardiograma o un electroencefalograma. En el electroencefalograma podemos observar las ondas delta, ¿no? Que son las ondas del sueño profundo, y durante el sueño REM podemos observar las ondas beta. ¿Qué nos están diciendo estas ondas? Es su actividad eléctrica que está en el cerebro. Son potenciales de acción que están produciendo en el cerebro. Y eso tiene que ser a partir de un metabolismo, de la que la neurona está funcionando, no está en reposo, no está durmiendo. O sea, ya sea que estemos despiertos o en actividad o en vigilia, la neurona está en actividad. Entonces, ¿ven? El metabolismo en el cerebro es intenso, por eso es este flujo. Ahora, ¿cuáles son los factores metabólicos que hacen que el metabolismo esté directamente vinculado con el aumento del flujo? La concentración de dióxido de carbono. Si aumenta la concentración de dióxido de carbono a partir de la fosforilación oxidativa, entonces es necesario eliminar con rapidez el dióxido de carbono. Cuanto mayor sea el metabolismo, mayor cantidad de dióxido de carbono que se produce, más flujo sanguíneo para llevarse ese dióxido de carbono del cerebro. La concentración de iones hidrógeno también es esencial para el flujo. Si aumenta la concentración de iones hidrógeno, aumenta el flujo. La concentración de oxígeno. ¿Ah? Cuanto más metabolismo haya, más oxígeno necesita el organismo, y cuanto más disminuye el oxígeno, más flujo sanguíneo va a necesitar. ¿Por qué? Porque a través del flujo está llegando el oxígeno desde el pulmón. Si hay un uso enorme del oxígeno y disminuye el oxígeno, la presión parcial de oxígeno en los tejidos, inmediatamente aumenta el flujo. Y hay muchas sustancias liberadas por los astrocitos, entre ellas la adenosina, que son sustancias vasodilatadoras. Histamina, adenosina, son sustancias vasodilatadoras que hacen que se dilaten las arterias del cerebro y aumente el flujo sanguíneo. Estos serían los factores vinculados con el metabolismo que hacen que aumente el flujo o disminuya también. Si disminuye el metabolismo, va a haber menos concentración de dióxido de carbono, entonces no hay necesidad de un flujo alto, hay menos cantidad de iones hidrógeno, la concentración de oxígeno está, digamos, en valores normales, no hace falta que llegue más oxígeno, las sustancias, no se liberan sustancias o se liberan pocas sustancias vasodilatadoras por los astrocitos, entonces el flujo se mantiene digamos, en un nivel relativamente bajo. Si aumenta el metabolismo, todos estos factores cambian y aumenta el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, uno de los factores que más vinculados al aumento del flujo sanguíneo es la presión parcial de dióxido de carbono. Cuanto mayor es el dióxido de carbono que se produce, más flujo sanguíneo se necesita, porque el dióxido de carbono puede producir intoxicación en la célula.
Y si se concentra el dióxido de carbono en el cerebro, ¿qué va a sentir el individuo? Mareos, malestar, puede tener desmayos o y finalmente puede tener un paro respiratorio. Lo mismo sucede con la concentración alta de hidrógenos. Esta concentración alta de hidrógenos reduce la actividad de las neuronas y lo hace porque aumenta la acidez. El hidrógeno aumenta la concentración de hidrogeniones, aumenta entonces, y ustedes saben que el pH es nada más que el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Cuantos más hidrogeniones haya, más ácido va a ser un medio y el pH va a ser más bajo. Es al revés, ¿no? ¿Verdad? Un pH bajo nos está mostrando una concentración altísima de hidrogeniones. Por eso se dice que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, el pH. Bien, ahora, la falta de oxígeno también va a regular el flujo sanguíneo cerebral. Una tasa de utilización de oxígeno de 3.5 más menos 0,2 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos es la que tiene el cerebro. Esto sí disminuye, vean, a 3.0 o a 2.9, las células nerviosas empiezan a sufrir, empiezan a tener hipoxia, necesitan oxígeno para la obtención de ATP, para la fosforilación oxidativa. Si no hay oxígeno, no se puede obtener ATP y el cerebro empieza a tener dificultades para funcionar, las neuronas empiezan a sufrir, entran en hipoxia, ¿no? Entonces, inmediatamente se ponen en marcha mecanismos vasodilatadores, se vasodilatan, es decir, se ensanchan, se vuelven más anchas, aumenta el diámetro de la arteria para que la cantidad de sangre también aumente, la cantidad de sangre que está llegando hacia un territorio vascular determinado, ¿no? Entonces, vean, si hay una presión parcial de oxígeno por debajo de 30 milímetros de mercurio, lo normal es de 35 a 40 milímetros de mercurio, pero si baja a 30 milímetros de mercurio empieza a incrementarse el flujo sanguíneo, porque si no se incrementa, si no aumenta, no vuelve a su valor normal la presión parcial de oxígeno, el cerebro empieza a tener dificultades, ¿no? Bien, por menos de 20, bien, una presión parcial de menos de 20 milímetros de mercurio, ya la persona está prácticamente inconsciente, ya no puede ni siquiera estar en un estado de conciencia, ya no digamos que no se puede concentrar, tiene mareos, tiene dificultades para comprender el entorno que les rodea, sino ya puede estar directamente en estado de inconsciencia por la falta de oxígeno en el cerebro, ¿no? Vean cómo este experimento muestra que aumenta el flujo sanguíneo en el cerebro de solamente iluminar los ojos de un gato. Un gato en total oscuridad tiene un flujo sanguíneo de 100, ¿no? Total oscuridad. Se iluminan los ojos del gato con una linterna y vean cómo aumenta el flujo, solo por la actividad cerebral que se despierta cuando la luz llega a la retina y esta luz es transmitida hacia el cerebro. Recuerdan que cambian las ondas eh, alfa a ondas beta cuando estamos en descanso tranquilo, cuando estamos en reposo tranquilo con los ojos cerrados. Basta abrir los ojos para que cambien las ondas de alfa a beta en el electroencefalograma. Una cosa similar sucede aquí. Si aumenta en total oscuridad, ¿eh? El cerebro del gato está con un metabolismo no bajo, pero vean, de un flujo sanguíneo del 100% de lo normal. Pero al iluminar los ojos del gato,
con una linterna se puede conseguir un aumento importante, un 40% del flujo sanguíneo, de la cantidad de sangre que se está dirigiendo hacia el cerebro. Ahora, el flujo sanguíneo cerebral tiene la capacidad de autorregularse porque nuestro cerebro puede aguantar, digamos, intervalos de presión media desde los 60 milímetros de mercurio hasta 140 milímetros de mercurio sin que ocurran situaciones, digamos, de trastorno grave, ¿no? Ahora, en los hipertensos incluso puede subir hasta 160 o 180 milímetros de mercurio y todavía el hipertenso no siente alteraciones, digamos, en cuanto a su percepción, a su concentración. Presiones más altas sí pueden dar lugar a que el hipertenso tenga distracciones, confusiones en su pensamiento, e incluso una presión más alta de estas puede dar lugar a una ruptura de la arteria y producir un derrame cerebral, ¿no? Ahora, cuando la presión llega hasta 60 milímetros de mercurio, la presión media es 100 milímetros, la normal, puede bajar hasta 60 y todavía el paciente puede estar bajo control de su entorno, digamos, ¿no? Por debajo, si hay por debajo de los 60, ya puede haber alteraciones y dificultades para que el cerebro reciba la cantidad necesaria de sangre y también puede entrar en lipotimias, desmayos, pérdidas de conciencia, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo es la microcirculación en el cerebro? Cuando hablamos de microcirculación nos estamos refiriendo a la circulación a nivel de los capilares. Los capilares son digamos, las estructuras de la microcirculación. ¿Por qué se llama microcirculación? Porque en este punto, en el capilar, se realiza el intercambio de líquidos, se realiza el intercambio de elementos, de sustancias entre la sangre y el intersticio. A través de los poros capilares, entonces sale oxígeno, sale nutrientes, sale agua, sale iones hacia el intersticio y a través de los poros también retornan dióxido de carbono, sustancias de desecho, iones, líquido, desde el intersticio hacia el capilar. Hay un permanente intercambio de sustancias, ¿no? Entonces, ahora, vean, tenemos capilares distribuidos por todo el cuerpo. Ahora, en nuestro cerebro también tenemos capilares y hay una mayor concentración de capilares en los lugares del encéfalo donde hay mayores necesidades metabólicas. ¿Dónde hay mayores necesidades metabólicas? En los lugares donde están los somas, los cuerpos de las neuronas. ¿Y dónde están los somas? ¿Dónde están los cuerpos de las neuronas? En la sustancia gris. Generalmente la sustancia blanca está constituida por los axones de los neurones, las vías de comunicación entre, de comunicación entre neuronas, ¿no? Entonces, esta parte, la sustancia gris, donde están los somas, los cuerpos de las neuronas, donde hay mayor actividad metabólica, es donde hay mayor concentración de capilares. También, entonces, no solamente la cantidad de capilares es mayor en la sustancia gris, sino también la velocidad de circulación de la sangre a nivel de estos capilares es mayor que en otras partes del encéfalo. Ahora, una cosa que hay que recordar es que los capilares del encéfalo son menos permeables que los de otros tejidos. Los capilares del encéfalo pueden llegar a tener hasta 6 angstroms, menos de 6 angstroms de diámetro en el poro capilar. Esto hace que las sustancias de peso molecular alto, es decir, que sustancias que son moléculas grandes, no pueden atravesar el poro capilar. Por ejemplo, las proteínas no pueden. Muchos medicamentos, por ejemplo, no pueden atravesar porque son moléculas grandes.
Entonces, la glucosa atraviesa con facilidad el poro capilar. El agua atraviesa con facilidad. Los iones atraviesan con facilidad, ¿no? Pero proteínas u otros péptidos ya no pueden atravesar con facilidad el poro capilar porque el poro capilar es muy, muy estrecho, de un diámetro muy pequeño. Hay otros capilares, como por ejemplo los capilares del hígado. Estos capilares del hígado sí tienen poros mucho más amplios, por donde circulan incluso hasta péptidos, ¿no? Aquí en el cerebro la característica es que los capilares son menos permeables, además tienen unas estructuras que van a impedir el paso de iones o de sustancias que puedan producir daño en el cerebro, ¿no? Tienen, por ejemplo, una capa de cargas negativas muy potentes, ¿no? Que van a filtrar a todas las sustancias que también tienen cargas negativas en su superficie, no les van a permitir pasar. En general, todos los capilares tienen esta estructura en sus poros, o esta particularidad eléctrica, pero los poros capilares del cerebro tienen una mayor, digamos, distribución de cargas eléctricas negativas. Bien, ahora, todo esto es, vean, cuando el flujo sanguíneo en el cerebro aumenta demasiado y puede lesionar las paredes de las arterias, puede producirse un derrame cerebral, o también cuando se bloquean las pequeñas arterias del cerebro por un trombo, por un émbolo que se producen en cualquier lugar del organismo, puede llegar, ¿qué es un trombo? ¿Qué es un émbolo? Un coágulo de sangre que se produce en cualquier lugar del organismo. Estos coágulos de sangre son formaciones, digamos, anormales, no son parte de la coagulación sanguínea que impide la pérdida de sangre, sino se forman por alteraciones, ya sea en el endotelio o alteraciones de la propia sangre que desencadenan procesos de coagulación sanguínea. Y que estos trombos, estos coágulos pueden llegar hasta una arteria, bloquearla e impedir el paso de flujo sanguíneo y producir la isquemia de parte del cerebro. A eso se conoce como ictus. También cuando una arteria puede romperse por una presión exagerada, por un daño en la arteria, va a producir un bloqueo. Inmediatamente la sangre que se derrama alrededor se va a coagular y va a producir un bloqueo en el flujo. También va a producir un ictus. Ahora, estos trombos que se liberan desde regiones alejadas del cerebro, generalmente están causados por estas placas de arterioescleróticas que se forman en las arterias y que se deben a un aumento del colesterol plasmático, ¿no? Este colesterol se deposita en la íntima de las arterias, luego daña la íntima de las arterias. Si es en el propio cerebro, se va a dañar esta parte y va a esta arteria y va a formar un coágulo. Si es en otro lugar, puede igual formar un coágulo, ese coágulo soltarse y desprenderse y circular hasta el cerebro y ahí bloquear una arteria. Ya sea que el coágulo se forme en la misma arteria o se forme en una arteria, en otra arteria y se libera como émbolo y bloquea la arteria cerebral, el bloqueo de la arteria va a impedir que pase la sangre hacia un territorio cerebral determinado. Y esto va a ocasionar una pérdida súbita de las funciones de esa área.
si es un área motora, si es un área que está vinculada con la sensibilidad, si es un área vinculada con la elaboración de los pensamientos, cualquiera de las áreas que hemos visto puede ser afectada, ¿no? Y si se afecta un área determinada, las funciones vinculadas con esa área se van a ver afectadas, ¿no? Bien, y desde luego esas funciones se van a traducir en efectos neurológicos, ¿no? Pérdida de la motricidad, pérdida del habla, de la visión o de la capacidad intelectual, ¿no? Bien, hasta ahí el flujo sanguíneo. Ahora hablaremos rápidamente de lo que es el sistema de líquido cefalorraquídeo. El cerebro se encuentra flotando en la caja craneal. Esto es importante porque, vean, el cerebro no está sujeto a las paredes del cráneo, ni está en contacto con la tabla interna de los huesos del cráneo. Si esto ocurriera, el más mínimo golpe que nos podríamos dar dañaría las células cerebrales. Entonces, nosotros tenemos en el cerebro, ¿vean? Disculpen un segundito, voy a traer mi cargador, si no me voy a quedar sin batería. Bien, como les decía, el cerebro entonces se encuentra flotando en la caja craneal y no están en contacto con los huesos del cráneo, con la tabla interna de los huesos del cráneo. Entonces, aquí, separando el cerebro del cráneo, está el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo circula entonces por diferentes lugares, ¿no? Y no solamente el cerebro tiene esta particularidad, sino también el cerebelo, también la médula espinal, ¿no? Este líquido cefalorraquídeo se llama, recibe este nombre porque está bañando o está circulando alrededor del cerebro, del encéfalo y de la médula espinal. Eh, en realidad, fíjense, la cavidad que ocupa el encéfalo y la médula tiene una capacidad de 1.600 a 1.700 mililitros. Quiere decir que si sacamos el cerebro y la médula y introducimos agua por aquí y llenamos toda la cavidad craneal y la médula, la columna vertebral donde está la médula, la llenamos de agua, más o menos sería una cantidad de 1.600 a 1.700 mililitros. Eso es el volumen que ocupa el cerebro, el cerebelo, el tronco del encéfalo y la médula en sus cavidades. De todos estos 1.600 a 1.700 mililitros, 150 mililitros están ocupados por el líquido cefalorraquídeo. Entonces, fíjense, más o menos el 10% de la cavidad, de las cavidades del cráneo y de la médula, está ocupada por líquido. El líquido entonces, tiene una función clave de aislar al cerebro y a la médula de los huesos, no permite que se toquen. Esto produce una acción de amortiguamiento.
¿eh? Entonces, como el cerebro está como flotando aquí, nosotros nos movemos, podemos hacer los movimientos más bruscos con la cabeza, incluso golpearnos la cabeza, y el cerebro va a apenas moverse dentro de este líquido que le está eh, este, rodeando, ¿no? Entonces, este punto del cerebro nunca va a tocar contra esta parte de la tabla interna del hueso frontal, ¿eh? Porque por mucho que nos movamos, un futbolista corra, cabecee una pelota, esta parte del cerebro no va a chocar contra la tabla interna, excepto en un trauma muy fuerte, ¿no? Entonces ahí sí suele haber daño cerebral cuando el trauma es demasiado fuerte. Pero en las actividades de la vida cotidiana, por muy intensas que éstas sean, incluso eh, eh, cuando se producen golpes importantes en la cabeza, no llega a haber este contacto del cerebro con la tabla interna. Ahora, el líquido cefalorraquídeo está distribuido por los ventrículos laterales, por el primer y el segundo ventrículo, por el tercer ventrículo, por el cuarto ventrículo, está en las cisternas que rodean el encéfalo, está en el espacio subaracnoideo, que todo el espacio subaracnoideo está rodeando al líquido cefalorraquídeo. En realidad, donde se produce el líquido cefalorraquídeo, la mayor parte del líquido cefalorraquídeo, en el plexo coroideo, que está en las paredes de los ventrículos laterales, en especial en las paredes del primer y del segundo ventrículo. Este líquido entonces tiene una función amortiguadora, ¿ya? Ningún golpe en la cabeza, si no es demasiado fuerte, va a desplazar todo el encéfalo, ¿eh? Hacia una parte del cráneo, pero ahí va a estar el líquido amortiguando el golpe, evitando que el cerebro choque. Desde luego, hay golpes demasiado fuertes, que sí, traumas demasiado fuertes que van a causar un traumatismo, una conmoción cerebral y un daño en el tejido cerebral. Eso ya es cuando ocurre un trauma demasiado intenso, o estos contragolpes también, ¿no? Que se producen, por ejemplo, cuando un auto choca, ¿no? Y el pasajero que está en el chofer o el acompañante, se dirige hacia adelante y luego con la inercia, ¿no? Choca el auto y la inercia hace que vuelva hacia atrás la cabeza de la persona, y ese segundo golpe es el que puede ser fatal, porque todo el líquido se ha ido hacia adelante junto con la masa cerebral, pero con el contragolpe, el retorno de la cabeza hacia atrás con mucha fuerza hace que en la parte trasera quede desprotegido el cerebro, ¿no? Bien, eso ocurre por la inercia, cuando hay un choque a gran velocidad en especial. Bien, ahora, ¿cuánto de líquido cefalorraquídeo se va a formar? Ven, acabamos de decir que son 125 ml los que están presentes todo en un momento determinado, en este instante, en en los ventrículos, en las cisternas, en el espacio subaracnoideo, están 125 mililitros, eso es lo que hay, pero se forma al día 500 ml de líquido cefalorraquídeo. Eso quiere decir que hay un recambio muy intenso de líquido cefalorraquídeo, ¿eh? Al día se forman 500 ml. Estos 500 ml se forman en los plexos coroideos, ¿no? ¿Eh? El primer y el segundo ventrículo pasan al tercer ventrículo, luego por el acueducto de Silvio pasan al cuarto ventrículo, luego a través del agujero de Magendie, del agujero de Luzca, se dirigen hacia las cisternas y hacia los espacios subaracnoideos, circulan por los espacios subaracnoideos, rodeando al cerebro, rodeando a la médula, y finalmente se va a absorber este líquido en el seno venoso longitudinal, y el líquido vuelve a la sangre. Entonces, vean,
cada partícula de este líquido empieza su viaje aquí en los plexos coroideos, ¿no? Atraviesa todo, primero los ventrículos, después las cisternas, los espacios subaracnoideos y finaliza volviendo a la sangre a nivel del seno venoso. Bien. Esas son las características del líquido. Ahora, aquí en el plexo coroideo se va a secretar a esa velocidad de 500 mililitros al día, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son las características físico-químicas del líquido cefalorraquídeo? Es un líquido transparente, tiene el aspecto de cristal de roca. De hecho, además, este líquido contiene iones sodio, iones cloruro, también contiene pequeñas cantidades de glucosa, de potasio, de bicarbonato, tiene iones sodio, iones cloruro, parecidas, concentraciones parecidas a las del líquido del intersticio, porque el líquido cefalorraquídeo también es un líquido extracelular, forma parte de los líquidos especiales, pero es un líquido extracelular. Entonces, por eso es que tiene poca cantidad de potasio o de bicarbonato, ¿no? Dentro de otras características va a tener la presión osmótica igual a la del plasma, 300 miliosmoles. Concentración de iones sodio igual al plasma. Concentración de iones cloruro 15% mayor a la del plasma, pero es una concentración alta, o sea, parecida a la del plasma. Concentración de potasio 40 menos que la del plasma y glucosa 30 menos que el plasma. Entonces, son características que tiene desde el punto de vista físico-químico el líquido cefalorraquídeo. Ahora, en el encéfalo se ha visto que hay pocos capilares en realidad y que el espacio perivascular es el que funciona más como capilar, porque donde se reabsorbe este líquido, casi todos los tejidos, el líquido intersticial, el líquido extracelular, se reabsorbe hacia los capilares y de los capilares pasa a la sangre o hacia los linfáticos. En el cerebro hay pocos linfáticos o no hay linfáticos en general. Los capilares que ingresan ahora, ¿dónde están concentrados la mayor parte de los capilares? En la zona de la sustancia gris, hemos dicho, y poco en la sustancia blanca. Y no hay casi linfáticos, vasos linfáticos. En el organismo, en la mayor parte de los tejidos, el líquido que sale de los capilares vuelve hacia los capilares y una parte, pequeña parte que no vuelve hacia los capilares, retorna a través de los linfáticos, de los vasos linfáticos. En el caso del cerebro hay pocos vasos linfáticos en general y hay el líquido que no retorna al capilar va a retornar, y como es el líquido cefalorraquídeo, a través de estos espacios subaracnoideos y de los espacios pericapilares, los que rodean a lo capilar y a los vasos, ¿no? Y estos tienen una función de vasos linfáticos, aunque se han descubierto algunos vasos linfáticos en ciertas regiones, pero en la mayor parte del encéfalo en sí no hay linfáticos. ¿Cuáles son las presiones del líquido cefalorraquídeo? Se puede medir la presión del líquido cefalorraquídeo, de hecho hay unos medidores para medir la presión del líquido cefalorraquídeo, se lo hace a nivel de los espacios subaracnoideos, y la presión normal es de 130 milímetros de agua. Puede variar entre 65 y 195 milímetros de agua, ¿no? Es un rango alto. Estos 130 milímetros de agua equivalen a 10 milímetros de mercurio. Ahora,
¿Qué pasa si hay un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo? Un aumento de la presión puede comprimir, o sea, el líquido puede empezar a, esta presión más aumentada del líquido puede empezar a comprimir al encéfalo y desde luego al comprimir el tejido cerebral, el tejido encefálico, puede provocar una serie de alteraciones, ¿no? Graves desde el punto de vista neurológico, psiquiátrico y funcional del organismo. Puede haber, esto se puede, una hipertensión, un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo lo puede provocar, por ejemplo, un tumor que evite que el líquido sea, circule normalmente y se llegue a eliminar a través de del seno venoso, ¿no? El líquido que se forma en el plexo coroideo necesita circular y terminar en el seno venoso. Si un tumor en cualquier nivel evita que esta circulación se dé de manera normal, entonces en la parte anterior del tumor, ¿no? Va a empezar, no del tumor, sino en el recorrido previo al tumor, el líquido se va a empezar a acumular y va a aumentar la presión, va a haber una presión aumentada. En un tumor, por ejemplo, puede causar unos 50 milímetros de agua de aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. También hay una, digamos, una malformación congénita que impide la circulación normal del líquido cefalorraquídeo, es la hidrocefalia, ¿no? Esto se da en niños. Antes este era un problema mortal, ahora ya se puede corregir con cirugías, con válvulas que se colocan en el recorrido del líquido cefalorraquídeo en los niños que tienen estos problemas, y ya no es una situación tan grave como la que se presentaba antes. Bueno, finalmente la barrera hematoencefálica, vean aquí la barrera hematoencefálica es una barrera que impide que iones que son muy grandes, o no iones, sino que es moléculas muy grandes, alto peso molecular, atraviesen el capilar cerebral, ¿no? Esta barrera hematoencefálica entonces está constituida por estos poros capilares y las estructuras que tenemos en los poros capilares, los astrocitos también, que impiden que estas moléculas grandes lleguen hacia el tejido cerebral, ¿no? Esta barrera hematoencefálica, o cefalorraquídea también, o barrera hematoencefalorraquídea, porque una es en el cerebro y otra en la médula también hay esta misma barrera, puede permitir el pase de iones con facilidad, ¿eh? Los iones son muy permeables, ¿no? Y las sustancias más permeables todavía, el agua, desde luego, el dióxido de carbono, el oxígeno, son sustancias liposolubles, pueden atravesar sin necesidad, ni siquiera el agua sí por los capilares, por los poros, pero las sustancias liposolubles como el oxígeno y el dióxido de carbono atraviesan con facilidad por los espacios intermoleculares, por liposolubilidad. Los iones atraviesan también con facilidad, son permeables. Los que son impermeables y no atraviesan son las proteínas o moléculas grandes que no son liposolubles. Fármacos, por ejemplo, ¿no? Hay sustancias liposolubles como el alcohol, por ejemplo, y los anestésicos, que son gases, igual que el oxígeno y el dióxido de carbono, que son muy permeables, ¿no? El alcohol es muy permeable, por eso cuando tomamos 2 copas de alcohol y en un ratito estamos mareados, ¿no? Porque el alcohol atraviesa con facilidad. El alcohol se absorbe en el estómago y directamente pasa a la circulación, llega al cerebro, en pocos minutos ya está haciendo sus efectos. Bien, ahora, cuando hay
Por ejemplo, un golpe, un trauma generalmente, puede haber fuga de líquido desde los capilares hacia el intersticio, como cualquier otro edema. Entonces, el líquido acumulado en el intersticio va a empezar a comprimir a las células, al tejido. Generalmente estos golpes en la cabeza producen fuga de líquido desde el capilar hacia el tejido, y al comprimir el líquido sobre a las neuronas puede también provocar graves descensos en el propio flujo sanguíneo cerebral y alteraciones neurológicas, y en algunos casos, si el edema cerebral es intenso, puede llevar a la muerte, ¿no? En traumas, por ejemplo, en traumas muy fuertes en el cerebro, generalmente hay edema cerebral, ¿no? Y finalmente hablaremos del metabolismo cerebral. Ya hace un momento decíamos que el cerebro es uno de los órganos que mayor metabolismo tiene. Necesita entonces una gran cantidad de oxígeno y de nutrientes para poder desarrollar sus actividades. Una cosa que tiene el cerebro es que solamente utiliza glucosa. Tiene una selectividad por la glucosa, y nuestro organismo se encarga de mantener la glucosa dentro de sus concentraciones normales para satisfacer las necesidades del sistema nervioso, básicamente. Por eso es que cuando disminuye la glucosa en una hipoglicemia, ¿qué sucede? Inmediatamente hay pérdida de la conciencia. Y si disminuye más la glucosa, se puede llegar a un coma hipoglicémico. ¿Por qué? Porque el cerebro depende de la glucosa para su actividad neuronal, para el metabolismo neuronal. Ahora, entonces, el oxígeno y la glucosa son esenciales para que el cerebro mantenga su actividad. El flujo sanguíneo en el cerebro es alto, hemos visto el 15%. También, entonces, la actividad cerebral es alta, ¿no? Vean, en actividad cerebral el metabolismo de las neuronas puede subir de un 100 a un 150%. Es uno de los órganos que más capacidad para elevar el metabolismo tiene. Este metabolismo, ¿para qué sirve? Para el transporte de iones durante los potenciales de acción. Fíjense, nuestro cerebro genera potenciales de acción todo el tiempo, ¿no? Para transmitir información entre neurona y neurona. Excitación, inhibición, ya hemos visto. Esa excitación e inhibición se transmiten a través de potenciales de acción, ingreso y salida de iones, bombas ATPasas que funcionan intensamente, ¿no? Entonces, el flujo sanguíneo es, primero, el metabolismo es intenso. Entonces, hay una gran demanda de oxígeno, hay una gran demanda de glucosa, ¿sí? Y una cosa interesante, esta glucosa que utiliza el organismo no depende de la insulina. Hay muchos tejidos, la mayor parte de los tejidos dependen de la insulina, pero el cerebro tiene unos transportadores, unos GLUT1, que no dependen de la insulina, definitivamente. Bien, hasta aquí quedamos entonces, y aquí terminamos nervioso. No sé si hay alguna consulta. Si no hay nada, bueno, nos vemos en clase dentro de un momento. Yo voy a estar por allá. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora. Hasta luego.